Muchas gracias. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y también agradecer a quienes a través de sus redes sociales nos siguen tanto en México como en Estados Unidos. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República, la casa de la oposición. El abandono del gobierno de Morena en materia educativa ha traído consecuencias catastróficas. Datos del INEGI señalan que en México existen 24.8 millones de menores en edad escolar. Sin embargo, más de 700,000 estudiantes no van a la escuela. Aunado a estas preocupantes cifras, organizaciones como Educación con Rumbo estiman que más de 1.2 millones de alumnos que se inscribieron en el ciclo escolar 2022-2023 no continuaron con sus estudios y abandonaron las escuelas. Según las principales cifras del Sistema Educativo Nacional, publicado por la SEP a nivel nacional, por cada 100 estudiantes que ingresan a la primaria, 95 la terminan. De esos 95, 92 ingresan a la secundaria. De esos 92, 81 entran a la preparatoria y 53 la terminan. De esos 53, 39 inician una licenciatura, pero solo 26 la concluyen. En resumen, por cada 100 alumnos que ingresan a la primaria, solo 26 terminan una licenciatura. Esta situación se agrava en entidades federativas como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz y San Luis Potosí, donde menos de 20 alumnos culminan sus estudios profesionales. La estrategia educativa de Morena es un caos y hoy el presidente López Obrador quiere adoctrinar a las siguientes generaciones mediante los nuevos libros de texto gratuitos. Lamentablemente, los está condenando al rezago y a la falta de herramientas para tener un mejor futuro. Hemos revisado los libros que se les entregarán a los alumnos, así como al personal docente, y es una vergüenza lo que el gobierno puso en estas páginas. Hay información falsa con sesgos ideológicos. En el texto, un libro sin recetas para la maestra y el maestro fase 6, uno de los apartados se titula Las raíces podridas del neoliberalismo educativo. La SEP descontextualiza los hechos y la historia de manera partidista e ideológica. En el libro de primaria Proyectos Comunitarios, desinforman sobre el COVID, priorizando tomar test por encima de los medicamentos, que por ejemplo sí recibió el presidente López Obrador, con médicos y hospitales de primer nivel. Para el pueblo de México quieren test de perejil y orégano, pero los privilegiados del gobierno de Morena usaron remdesivir y medicamentos especializados. Así el doble discurso de este gobierno. En un libro sin recetas para la maestra y el maestro fase 6 y el libro de sexto de primaria Nuestros Saberes, este gobierno de Morena da retrocesos de más de una década, llamando a las personas con discapacidad como discapacitados. Esta definición de discapacitados se eliminó porque la discapacidad es una condición de la persona, pero no la define por completo. Es discriminatorio. La definición de personas con discapacidad está en vigor desde 2008. Gracias, por cierto, a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que México propuso al mundo y, por supuesto, quien fue uno de los mayores impulsores, hay que recordarlo, fue Gilberto Rincón Gallardo. Al hablar sobre la obligación de no discriminar, discriminan con el lenguaje. Incluso en el libro de sexto de primaria, Nuestros Saberes, de manera inaudita, disculpan a Claudia Sheinbaum de su responsabilidad en el colapso del colegio Repsamen en 2017. Así como lo oyen. Ocupan los impuestos de los mexicanos, ocupan los libros de la SEP para quitarle la responsabilidad que debe tener, y por cierto, por la que debe pagar una de sus corcholatas. Si esto no bastara, eliminaron el 90% de las matemáticas. Hacen mal los cálculos matemáticos en los libros, se equivocan en el orden del sistema planetario y claramente hay un rechazo a la ciencia y a la tecnología. La realidad es que los contenidos propuestos por la SEP no le servirán a las futuras generaciones para entrar a una universidad o para conseguir un buen trabajo, ni nacional ni internacionalmente. La administración encabezada por López Obrador está violentando el libre desarrollo de la personalidad, así como las aptitudes y capacidades físicas y mentales de los estudiantes mexicanos y les está negando un mejor futuro.
Claramente, con esta pseudoestrategia educativa se transgrede la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, por lo que hoy informo que acudiré ante la UNICEF a solicitar como autoridad internacional que intervenga para garantizar los derechos de nuestras niñas y niños. Este Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia es un referente internacional de prestigio que defiende los derechos de la niñez más allá de colores partidistas o de regímenes en turno. Por ello, esperamos que ante esta crisis educativa que México enfrenta, pueda la UNICEF fijar una posición y así se detenga el uso de estos libros de texto que claramente son una cartilla de propaganda ideológica. Muchas gracias. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias, senadora. Arrancamos con Israel Aldave, quien le pregunta: con lo ocurrido al fiscal de Morelos, que aún con fuero lo detuvieron, ¿qué garantías tienen desde la oposición de que no les ocurra lo mismo por ser incómodos al gobierno? ¿Cómo queda la Marina Armada de México, que se prestó a efectuar esta detención arbitraria? ¿Es ahora la Secretaría de Marina el brazo ejecutor del gobierno? Bueno, primero que nada, decir que nosotros ya lo hemos dicho. La Fiscalía de la Ciudad de México actúa por consigna, no actúa apegada a la legalidad. La Fiscalía de la Ciudad de México pareciera que solamente trabaja en términos partidistas, en términos de pues un análisis estratégico lamentable, por cierto, de a quién quieren beneficiar y a quién quieren perjudicar adentro de la política. Muy mal, porque esta Ciudad de México debería de tener una fiscalía que defienda a las mujeres, que defienda a los hombres, que defienda a los adultos mayores, a los jóvenes y a los niños. En lugar de eso, tenemos a una fiscalía que claramente trabaja por órdenes políticas. Gracias, senadora. Carlos Guzmán le pregunta sobre cómo ve el proceso para la designación de candidato o candidata a jefe de gobierno de la Ciudad de México, adelantado en algo la semana pasada por el comité organizador. ¿Cómo quiere, como dice Santiago Krill? Bueno, primero que nada decir que estoy a la expectativa de cuál va a ser la forma, la metodología en la Ciudad de México. Yo lo he dicho claramente: como quieran, quiero. He trabajado durante muchos años, he demostrado ser una mujer que trabaja por los capitalinos, he demostrado que se puede ser una servidora pública honesta. Así es que para mí es muy claro: como quieran, quiero, y estaré, por supuesto, compitiendo en este proceso para liderar el frente de la Ciudad de México. Déjenme decirles que ya hay algunas luces en otros estados de la República, así es que ojalá y pronto se defina aquí en la Ciudad de México. El acuerdo dice que la metodología la tendrá que establecer el PAN y bueno, pues yo contenta de que este proceso se abra pronto y por supuesto agradecida con todas y con todos los capitalinos que son generosos en persona, en las redes, y gracias, por supuesto, cuando nos vemos han demostrado, pues, digamos, en términos de ciudadanos que ya quieren un mejor gobierno, que quieren un gobierno honesto. Ya México, la Ciudad de México se merece una jefa de gobierno honesta, una trabajadora, una que pueda priorizar a los capitalinos por encima de cualquier otra temática. Ya vimos que Claudia Sheinbaum abandonó la Ciudad de México, pero yo estaré aquí para trabajar por las y los capitalinos. Muchas gracias, senadora. También le pregunta Carlos Guzmán sobre las denuncias de ayer de la senadora Xóchitl Gálvez sobre el tema de las firmas y de que pueda haber alguien que esté copiando las mismas para hacer que pasen a la siguiente ronda de la contienda de quienes no hacen trabajo de campo. Bueno, claramente hay 12 mujeres y hombres muy talentosos en esta contienda, en esta primera etapa del frente de oposición. Son 12 mujeres y hombres que llevan décadas trabajando por México. A mí me queda claro que hay muy buenos liderazgos que por supuesto podrán juntar 150,000 firmas o más. Es evidente pues que hoy hay una
efervescencia, hay una esperanza altísima para que podamos ganar las siguientes elecciones, el siguiente Congreso. Es claro pues que este proceso va a ser un proceso, pues yo diría, de los más mencionados. A mi amiga Xóchitl decirle, por supuesto, que yo estoy muy agradecida con ella porque ha levantado el ánimo de millones de personas en la capital. Y a todos mis amigos, pues, les he contado, yo he recorrido el país con Santiago Krill, hemos ido a varios estados de la República, yo he estado personalmente con Santiago Krill y se ve cómo pues, la gente quiere este proceso, quiere firmar. Por cierto, se vence el 8, todavía estamos con 2 días de posibilidades para que puedan meterse a la página, firmarle a cualquiera de estas 2 personas que me parecen maravillosas. Hay, digamos, una gran diversidad de perfiles. Ojalá y la mayor cantidad de personas, pues digamos, que quieren firmar puedan hacerlo. Entiendo que ya por fin se aligeró este trámite. A mí personalmente me tardé unos 3 días intentando registrarme. Qué bueno que ya por fin esta plataforma está siendo mucho más ágil, porque yo sé que hay millones de personas que quieren sumarse a este gran frente de oposición, porque millones de personas queremos un mejor gobierno, un gobierno honesto, un gobierno de verdad que dé resultados. Miren, nos hemos dado a la tarea de revisar todos los libros. Aquí están los libros de la SEP. Por cierto, quien guste, mándeme en mis redes sociales un DM para ver algún libro en específico. Los hemos impreso todos y hemos estado haciendo un análisis de uno por uno. Claro que el frente de oposición va a ganar porque estos libros de texto demuestran el pésimo gobierno de López Obrador. Estos libros de texto ideologizados no les sirven a los niños mexicanos. Estos libros de texto se deben parar. Este gobierno se debe parar y se va a parar con millones de hombres y mujeres libres que van a ir a defender su voto, van a ir a defender a sus hijos, van a ir a defender a su familia. Esto que podemos ver en los libros de texto es una vergüenza histórica y López Obrador, así como pasará a la historia como uno de los gobiernos en donde más muertes ha habido en esta, digamos, en esta época contemporánea, más muertes ha habido en esta pésima estrategia o por esta pésima estrategia de seguridad. También López Obrador será recordado por estos libros infames, estos libros que claramente demuestran la ignorancia de este gobierno, pero sobre todo la soberbia de querer hacer de un México que ya estaba prosperando, que estaba saliendo adelante, que estaba siendo competitivo, que era hacer un México del siglo pasado. Ojalá y en esta etapa del frente, es la primera etapa del frente de oposición, podamos sumar esfuerzos, podamos encontrar entre todos la unión y no la división y podamos, por supuesto, presentar a las y a los mejores. Gracias, senadora. Le pregunta Adrián Ojeda, si la fracción del PAN ya está lista para presionar y ya designar a los comisionados del INAI y a los ministros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues en un mes solo quedarán 5 magistrados, me imagino que quiere decir, y deben ser 6 como mínimo para sesionar, y serán ellos quienes den a conocer al presidente electo en el 2024. Claro. También saber cómo va, bueno, con sus aspiraciones para contender a la Ciudad de México, que ya nos responde. Gracias. Bueno, primero que nada decir que nosotros estamos listos para hacer los nombramientos en el Senado de la República, que Morena no debe secuestrar los nombramientos que por obligación se deben hacer en el Senado de la República. Por supuesto, nosotros estamos listos con nuestros votos para elegir a las y los comisionados del INAI y también estamos listos para elegir a los magistrados del tribunal que efectivamente calificará la elección federal y por supuesto la presidencial del próximo año. Estas definiciones
no pueden estar secuestradas por Morena en el Senado de la República. Se deben poner de acuerdo entre todas las tribus de Morena y se deben poner de acuerdo porque la prioridad no son sus corcholatas, no son sus contratos, no son sus privilegios. La prioridad para los senadores de Morena deben ser los mexicanos. Nosotros en el PAN lo hemos dicho, aquí están nuestros votos para definir ya esos nombramientos que tiene pendiente el Senado de la República. Gracias, senadora. Félix Muñiz, estás conectado. Tienes la palabra, por favor. Sí, gracias. Muy buenos días, senadora. Buenos días a todos. Sergio, gracias. Preguntarte, senadora, respecto a los libros, ¿se requeriría de alguna manifestación, alguna movilización fuerte de los padres de familia, incluso de los ciudadanos para impugnar esta nueva edición de libros que precisamente trae mucho tinte ideológico? Y también tengo entendido que su creación es por unos venezolanos, cubanos o no sé qué tipo de extranjeros vinieron a hacer esto, que ahora entiendo por qué se quiere modificar el artículo 33 para no poderlos expulsar, porque este es un ataque a nuestra educación. Entonces no sé si habría que investigar a quienes están detrás de estos libros, senadora. Esa sería mi primera pregunta. Todas las manifestaciones públicas, privadas, en redes sociales y en cualquier espacio de nuestro país deben ser realizadas. Una manifestación pública y pacífica, incluso desde las redes sociales, debe realizarse. Hoy es momento de defender a los niños de México. Es increíble la cantidad de errores y la cantidad de politiquería que estos libros de la SEP contienen. López Obrador no supo dar resultados de seguridad, no supo dar resultados de salud, no supo dar resultados de prosperidad para los mexicanos, pero lamentablemente lo único que supo hacer son unos libros irresponsables que dañan a los niños de México. Sí hay que levantar la voz, sí hay que manifestarse, sí hay que rechazar estos libros, porque estos libros estarán dañando a una generación completa. Por supuesto, yo lo he dicho, acudiré a las instancias que sean necesarias. Hoy, públicamente, lo he manifestado. Acudiré a la UNICEF, porque no es posible que este tipo de libros dañen a la infancia en nuestro país. Pero ahí nada más la precisión, senadora, sería si también hay que investigar a quienes fueron los creadores de esta ideología. Claro, es que el tema de fondo, mi querido Gallo, es que hay servidores públicos responsables de este bodrio, de estos libros irresponsables. Y esos servidores públicos deben de pagar, porque no es posible que quieran lastimar a los niños de México, no es posible que quieran dañar a una generación completa y además lo hagan impunemente. Y la otra pregunta que te tengo, Jorge Luis Preciado, que seguramente lo has de conocer muy bien, acaba de anunciar que va a renunciar al PAN. ¿Esto les afecta a ustedes o ya lo esperaban, senadora? Bueno, me parece que es muy lamentable que haya en este momento división. Hoy México lo que necesita es unión. Hoy México lo que necesita es a las y a los mejores. Por supuesto que hoy hay una efervescencia nacional a favor de este frente que estará siendo trascendente y estará siendo valiente en las siguientes elecciones. Qué lamentable que tengamos alguna diferencia, ojalá, y más que diferencias, tengamos unión, porque hoy México nos necesita a todos. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, senadora. Gerardo Segura le pregunta,
¿Cómo contrarrestar la postura indignante de López Obrador sobre los libros de texto? Sería interesante que llevaran a especialistas al Senado para que hablen de todos los errores e ilegalidades de esta situación en la elaboración de los contenidos de los libros de texto de la SEP. ¿Qué opinan? Gracias. Sin lugar a dudas, nosotros en la oficina estamos trabajando una serie de reuniones con especialistas que claramente una vez que puedan darle lectura, nosotros llevamos 4 días trabajando todo el día para poder darle lectura a todos los libros de la SEP que ya han sido públicos. Sí necesitamos, por supuesto, que haya un análisis de especialistas libro por libro, materia por materia. Lo que hoy evidenciamos sobre las personas con discapacidad, que aquí llaman personas discapacitadas, ha sido una gran lucha de derechos humanos. Ha sido una bandera para todas las personas con discapacidad, todas las personas que han, luchado por sus propios derechos, para no ser estigmatizadas, para no ser señaladas. Estos libros regresan a más de 10 años, porque fue, un gran triunfo, por cierto, mexicano. Ese triunfo fue mexicano, y López Obrador regresa a estigmatizar y a señalar de una manera terrible. Se ve que no lo hicieron especialistas, claramente no hicieron el análisis de los libros con los padres de familia, con las organizaciones no gubernamentales, y eso lo obliga a la ley. Sí hay que hacer, sin lugar a dudas, una exigencia clara para que estos libros de texto no dañen a las y los mexicanos, no dañen a los niños, a las niñas en su primera etapa de aprendizaje. Se ve que López Obrador tiene un gran rencor en contra de la educación. Se ve que López Obrador tiene una forma terrible de entender la educación. Por eso incluso hoy quiere dañar a los niños de México. Gracias, senadora. Azcayacatl Cabrera nos manda 2 noticias. La primera sobre Jorge Luis Preciado, que ya respondió, pero nos manda una segunda que dice: en el frente se agrupan PRI, PAN y PRD. Sin embargo, cuando usted denunció los ataques desde Palacio Nacional, solo se refirió a los aspirantes panistas. ¿Por qué no incluir a los demás afectados, como pudiera ser Silvano Aureoles? Sin lugar a duda. Si el gobierno lastima a uno, nos lastima a todos. Si López Obrador toca a uno, nos toca a todos, y nos vamos a defender, porque hoy formamos parte de un gran frente de oposición que va a detener este populismo y que va a detener este pésimo gobierno de Morena y de López Obrador. Senadora, pues no tenemos más preguntas registradas. Agradecerle a usted, agradecerle a las y los compañeros de la fuente que nos acompañaron, y les estaremos enviando los materiales conforme los hayamos construido. Querido Sergio, estuvimos pasando en el transcurso de la contramañanera las hojas precisas, el libro y las páginas precisas, si me permites, para poderlo repartir también a los medios de comunicación y puedan localizarlo, incluso la liga pertinente, y también lo vamos a subir a nuestras redes sociales. Si alguien tiene un tema, una pregunta específica que quieran que nosotros podamos, corroborar en los libros que ya hemos analizado, por supuesto estamos a sus órdenes. Es momento de defender a las niñas y a los niños de México, y estoy segura que lo vamos a hacer todos juntos. Muchísimas gracias, senadora. Gracias, que tengan la mejor de las semanas. Mucho éxito.